encuentren bien todos en casa. Bueno, el tema que nos corresponde hoy es hablar un poco de una manera formal sobre el objetivo 1 y en el cual centramos las evaluaciones de este primer lapso. La expresión oral y la expresión escrita. ¿A través de qué? A través de la reproducción de textos, ¿verdad? Textos orales y textos escritos, el cual evaluamos bajo dos modalidades. La primera, la elaboración de una biografía de un personaje célebre, y la segunda, a través de una redacción de un texto, ¿verdad?, sobre un tema asignado a cada estudiante. Iniciemos. Cuando hablamos de texto escrito, nos estamos refiriendo a un conjunto de párrafos que están relacionados entre sí. Ahora bien, cuando se hace referencia o se hace hincapié a una biografía, ¿verdad?, se habla sobre un texto narrativo que cuenta los aspectos relevantes de la vida de un personaje, ¿verdad?, en un orden cronológico. Como todo texto, déjenme quitarme los lentes, como todo texto cumple una estructura, como todo texto cumple una estructura. La biografía inicia con la fecha y nacimiento del personaje, ¿verdad? Esa es su estructura, los elementos que la caracterizan. Fecha y lugar de nacimiento del personaje. También aquí en esta primera parte, ¿verdad?, se puede incluir y se debe incluir la fecha y lugar de fallecimiento si lo amerita. En este caso, si el personaje lo amerita. En segundo lugar, por supuesto, es importante hacer referencia al contexto familiar. En esta parte se debe destacar nombres y apellidos de los familiares. Y por último, la vida profesional y privada, ¿verdad?, con los cursos, educación del personaje. Ahora bien, observaciones generales sobre la evaluación de la biografía. La biografía, cuando se dice que es un texto narrativo que abarca los aspectos relevantes, ¿verdad? Biografía, digamos acá, aspectos relevantes, perdón, ¿verdad? Cuando hablamos de aspectos relevantes, ¿verdad?, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los aspectos más importantes. En términos generales, en la evaluación 1, ¿verdad?, por supuesto hubo biografías que cumplieron las pautas, ¿verdad?, dadas en la evaluación, otras que excedieron el número de páginas, sobre todo 7, 8 páginas. Cuando hablamos de aspectos relevantes, y aquí voy, son los aspectos más importantes de la vida del personaje. Para eso se dan pautas de evaluación. Otro punto importante a destacar acá en estas evaluaciones son las reglas generales de acentuación. Por favor, las reglas generales de acentuación, ortografía, uno de los aspectos formales más importantes de todo trabajo escrito. El espacio de la sangría, ¿verdad?, espacios relacionados a los márgenes, el uso de mayúsculas, sobre todo el uso de la letra mayúscula en nombres propios, en nombres de instituciones, en siglas. Por favor, hay que repasar, vamos a darle un repaso a ese uso de la letra mayúscula y de las reglas generales de acentuación, por supuesto, con la diferencia de los tipos de acento ortográfico y prosódico. ¿Y en dónde nos vamos a inclinar? A hacer ese repaso en el tipo de acento ortográfico, aquel que lleva tilde. ¿Está bien? Ahora bien, la segunda evaluación, ¿verdad?, ya entregada, fue el texto informativo. El texto informativo tiene como intención comunicativa, como su nombre lo indica, transmitir información. ¿Cuál es el objeto o fin? Vimos la biografía y trabajamos sobre un texto informativo, el cual tiene como
objeto, transmitir información. Transmitir información. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para elaborar, para redactar un texto informativo? Paso 1, búsqueda de información. Hay que buscar toda la información relacionada al tema. Paso 2, seleccionar, búsqueda de información. Paso 1, búsqueda de información. Paso 2, seleccionar, señora. Vamos a seleccionar. 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 Seleccionar no. Identificar el propósito del tema. Después que nosotros identificamos el propósito del tema, ¿verdad? Seleccionamos la información. Seleccionamos la información. Seleccionamos la información. Fíjense acá. Seleccionamos la información. Cuando seleccionamos la información, acá, seleccionemos la información, ¿verdad? ¿A qué nos referimos acá? No todo es importante en un texto informativo, no todo es importante. Seleccionamos la información, lo más relevante, ¿verdad? Lo más importante, valga la redundancia, de ese tema. No toda la información es importante, no toda la información es relevante. Por eso es que este paso 3 es bien importante al momento de redactar y de elaborar un texto informativo. Luego, el paso 4, ¿cuál sería? Por supuesto, después que tengamos todo esto, hayamos cumplido estos 3 primeros pasos: búsqueda de la información, identificar el propósito del tema y seleccionar, ¿verdad?, la información. Seleccionar la información. El paso 4, ¿cuál sería? Cumplir con la estructura de hacer el análisis, ¿verdad? Y cumplir con la estructura, organizar toda esa información, cumpliendo con la estructura que caracteriza un texto informativo. El título, ¿verdad? Estructura. El título, que vendría siendo el tema central que indica, por supuesto, el tema central. La introducción, que vendría siendo la primera frase, ¿verdad?, que introduce el tema, valga la redundancia, la primera frase que está vinculada o relacionada con ese título, ¿verdad?, y que de alguna manera u otra va a captar la atención del receptor. El desarrollo, por supuesto, es el contenido del texto informativo y está conformado por párrafos, ¿verdad? Por párrafos. En las indicaciones se les dieron 4 párrafos a desarrollar. Cada párrafo tiene que estar conformado por una idea principal y por ideas secundarias que complementan y sustentan esa información. ¿Y qué vendría siendo la conclusión de un texto informativo? La conclusión de un texto informativo vendría siendo, ¿verdad?, el resumen de todas esas ideas principales desarrolladas en el contenido. ¿Qué vamos a hacer en las conclusiones? Parafrasear cada idea de cada párrafo desarrollado en el texto, ¿verdad? Y luego hacer el cierre de nuestro trabajo, que esta prácticamente no se cumplió. Generalmente, en términos generales, no se cumplió. Todo trabajo escrito tiene una bibliografía, llámese biografía, llámese texto informativo, ¿verdad? Todo trabajo escrito tiene una biografía. Esto es importantísimo. Entonces, ya para finalizar este objetivo, ¿verdad?, esto es la clase para que ustedes tengan este material y apunten, por favor. Cuando se hicieron las correcciones de ambas evaluaciones, se les colocó en el mensaje por arcada las palabras mal escritas. Para el próximo lapso vamos a hacer un banco de palabras en donde vamos a, por supuesto, apuntar la palabra mal escrita y de la manera correcta. Un banco de palabras, ¿verdad?, para visualmente ir procesando, ¿verdad?,
esas correcciones y esas fallas que hemos tenido al momento de realizar un trabajo escrito. Bueno, con esto doy por cerrado el tema. Les deseo feliz día y bueno, ya estaremos.